Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días. Arrancamos esta nueva jornada hablando de los nuevos modelos de vivienda. ¿Y por qué? Porque los datos son relevantes. El último informe mundial de las ciudades de 2022, elaborado por la ONU, señala que en el 2050 el 68% de la población va a estar viviendo en las ciudades frente al 56% que lo hacía en 2021. Son datos importantes que lo que demuestran es ese movimiento demográfico de la población, y las ciudades tienen que estar preparadas para ello. Ante tantos cambios y ante este contexto también empiezan a surgir otras nuevas formas de vivienda. Hoy vamos a hablar del co-living, que es una evolución del coworking, podríamos decir, donde los inquilinos comparten un mismo espacio, pero también lo que comparten son las zonas comunes. ¿Cuáles son los datos en nuestro país? Pues en España hay alrededor de 500 camas ahora mismo que se articulan en cuanto al co-living, pero la proyección es que este dato crezca exponencialmente en los próximos años y vayamos hacia las 4.500 en nuestro país. Hoy vamos a hablar de estos nuevos modelos de vivienda, no solo el co-living, van a aparecer también otras cuestiones que vamos a ir desgranando, y lo vamos a hacer con Laia Comas. Muy buenos días. Ella es CEO de Inedit, fundadora y emprendedora catalana como decíamos, de Inedit Barcelona, el primer co-living de la ciudad, nacido en 2011. También es fundadora de Co-Living Factory, es una consultora especializada en el desarrollo de proyectos de co-living y alojamiento flexible. De ello vamos a hablar. Damos la bienvenida también a nuestros ponentes. Muy buenos días. Buenos días. Pues os dejo ya con Laia y vamos a hablar de cuáles van a ser esas nuevas fórmulas de inversión y hacia dónde va el alojamiento también, con esta reformulación de dónde vamos a vivir, ¿no? O dónde queremos vivir. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días de nuevo, bienvenidos a la mesa Home as a Service. Empezaremos presentando a nuestros ponentes. En la parte central tengo a Beatriz Toribio. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días. Ella es Deputy Country Manager de Masteos en España. Masteos es una empresa especializada en la inversión del alquiler llave en mano.
y llegan a España con la intención de revolucionar este tipo de inversiones y Beatriz es su directora adjunta. Además, ha sido directora general de Asval y ha ocupado cargos relevantes en Fotocasa. Actualmente dirige y presenta un programa muy interesante, Inmobiliaria a Fondo, especializado por supuesto en el sector, y se emite en Negocios TV. Su trayectoria además ha sido recientemente reconocida con el premio a la profesional destacada del año, otorgada por Asprima con motivo del Salón Inmobiliario SIMA de 2021. Felicidades. Muchas gracias. Aquí a mi izquierda tengo a Francesc Julià. Buen día, Francesc. Buen día. Él es director general de Cave Home. Cave Home es una marca de diseño de mobiliario líder con presencia en más de 80 países. Francesc es economista por la UPF y en Cave Home ha ejercido funciones de dirección comercial, marketing y operaciones antes de coger las riendas de la dirección general del grupo desde hace 2 años. En remoto tenemos a Prudencio López. Buenos días, Prudencio. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Él es coordinador general de Vida Sostenible Cohousing, que están especializados en la gestión integral de comunidades saludables y colaborativas cohousing en forma de cooperativas y en alquiler build to rent. Prudencio tiene una dilatada experiencia en selección y formación de equipos comerciales para promotoras inmobiliarias. Es profesor de marketing inmobiliario en Fundesem, la Escuela de Negocios de Alicante, y además participa como especialista en comercialización inmobiliaria en diversos másters en España. Gracias, Prudencio. Gracias a ti. Y aquí en la esquina tenemos a David Uriarte. Buenos días, David. Buenos días. Él es CEO y cofundador de Ático Living. Ático Living se engloba dentro del Ático Ecosystems como empresa de co-living y alojamiento flexible. David también es profesor de la Toulouse Business School en gestión de servicios, ha sido director general en Pierre Vacances España, donde lideró su crecimiento acelerado y ha ocupado varios puestos relevantes en Barceló Hoteles. También ha desarrollado proyectos en consultoría, incluyendo Boston Consulting Group, es MBA IS y Georgetown University, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Para ponernos un poco en situación, me gustaría empezar pidiéndole a David que nos sitúe un poco y nos explique qué es el co-living, a quién va dirigido y qué necesidades cubre y, sobre todo, cómo lo enfocáis desde Ático. Utilizando la definición que hace Coliv, que es una asociación de co-livings europea, el co-living es cuando dos o más personas viven juntas de forma voluntaria, porque si no las prisiones estarían llenas, ¿no?, de co-livers, sirviendo como home as a services, como disfrutando como servicio, viviendo en comunidad y con el objetivo de enriquecimiento personal, ¿no? Esto que es algo bastante teórico, al final hay que ponerlo en la práctica, ¿no? ¿A qué público va destinado? Fundamentalmente a personas que necesitan flexibilidad. Es decir, en un entorno donde nos movemos, donde es difícil saber qué va a pasar de 3 meses, 6 meses, 1 año, si vas a estar viajando, ¿no? Ahora cada vez más, sobre todo la generación Z, millennials, viaja más, de alguna manera trabaja fuera de lo que fue su ciudad de origen y cada vez viaja más. Es difícil tener un planteamiento de una vivienda para 1 año, para 2, para 3 o para 4, porque no sabes dónde vas a estar, ¿no? Además, cada vez más este tipo de segmento, que cada vez está creciendo más y más, pues, domas digitales, freelance, consultores, startups, ¿no?, que es un segmento súper importante en Barcelona, por ejemplo, buscan cada vez más cosas, ¿no?, que es el disfrute versus la posesión, ¿no? Y esto lo vemos en todos los modelos de suscripción, ya sea Netflix, Spotify, pero también en hogar, ¿no? Entonces, al final, lo que quieren es obtener mejores servicios y servicios más adaptados a este determinado segmento. Y estoy hablando de elementos de comunidad, es decir, que si tú llegas a una determinada ciudad donde ya tienes empiezas generando, ya tienes amigos, porque igual la gente que conoces del trabajo, pues no quieres que sean, bueno, quieres conocer a más gente, hace que las relaciones de comunidad sean mucho más rápidas, quieres tener otros espacios, igual quieres tener una terraza, igual quieres tener un gimnasio, igual quieres tener una piscina, ¿no? Eso, si tú lo quieres compartir, si quieres únicamente para ti, eso es muy caro, es imposible de tener. Pero si tú compartes metros cuadrados, pues funciona mejor. Y así es como lo estamos viendo en Ático. Ahora tenemos 26 nacionalidades entre nuestros co-livers.
Generamos muchísimos elementos de comunidad, tenemos desde edificios o alojamientos más pequeños, que puedan ser pisos relativamente grandes, que les damos de alguna manera lo que necesitan, ¿no? También incorporando pues, muebles de diseño, no estoy hablando de nada de lujo, sino muebles donde una persona de 23 a 40 años se sienta cómodo, ¿no? Que no sean los muebles de la abuela, que no sea algo que tú no te sientes bien. Es decir, son cosas muy enfocadas al segmento que hacen, por tanto, que los niveles de satisfacción sean súper altos, ¿no? Muy bien, gracias, David. Prudencio, como experto también en cohousing, cuéntanos un poco qué diferencias hay entre el co-living y el cohousing. ¿A quién va dirigido el cohousing y qué necesidades cubre? Pues yo diría, escuchando ahora a David, para complementarlo, ¿no? Y para que se pueda ver la diferencia entre una solución y otra. En el cohousing se aspira a ser el centro, el eje en el propio proyecto de vida. O sea, la intención, por tanto, de las personas que deciden entrar en un cohousing es que quieren una vida estable, pero al mismo tiempo lo que quieren es co-crear esa vida y co-crear la propia vivienda y los servicios comunes también, que es el prototipo habitual del cohousing, ¿no? Los servicios que se comparten. Especialmente importante señalar que en un cohousing se genera un marco de convivencia que durante el tiempo de preparación, de construcción del proyecto, se va realizando con especialistas que lo complementamos para que el propio grupo realmente lleguen a ser una comunidad saludable y colaborativa. Entonces, yo remarcaría que el cohousing lo que está ofreciendo en definitiva es una solución estable por una parte, pero flexible, en apoyo mutuo y con un marco de convivencia creado por las propias personas que logran así su afinidad. Como ya se puede deducir, va destinado, dirigido a personas de cualquier edad que tengan este propósito. Cada vez en España hay más proyectos de cohousing intergeneracional. Familias con hijos que tienen necesidades importantes de conciliación familiar, personas que viven solas pero que al mismo tiempo quieren tener a su alrededor una tribu, una comunidad con la que se sientan afines, personas senior que quieren convivir en un concepto de altea con personas de otras generaciones o incluso también de forma, digamos, ya centrada en personas de su misma edad. Yo creo que así defino bien lo que es el cohousing y el público al que va dirigido de momento. Muchas gracias, Prudencio. Bueno, ahora que ya hemos tocado algunos modelos de alojamiento flexible, hablemos de cómo podemos empezar estos proyectos. Beatriz, explícanos en qué consiste Masteos, quién son vuestros clientes y qué tipología de proyectos habéis desarrollado hasta ahora. A ver, Masteos es, como tú bien has explicado al principio, es una compañía especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Es decir, y sobre todo vamos destinados pues, a gente, yo creo que aquí habrá muchos como nosotros, que no tenemos tiempo, que en este momento, ¿no?, de tensiones inflacionistas, bueno, y de donde venimos hemos ahorrado un poquito de dinero y que, bueno, pues queremos rentabilizarnos y refugiarnos de esas tensiones inflacionistas, ¿no? También puede ser pues, gente joven que a lo mejor no puede desarrollar ese proyecto de vida, ¿no?, pues, comprando una vivienda pues, a los precios que están, pero sí rentabilizar esos pocos o muchos ahorros a través del alquiler. ¿Qué le ofrecemos? Pues acompañarle en todo el proceso, desde el comienzo, es decir, desde detectar las principales oportunidades de inversión, ese inmueble que según sus necesidades, intereses en la zona en la que quiere estar, hasta la gestión del alquiler, pasando por la reforma del proyecto, porque evidentemente las mejores oportunidades pues, en muchos casos están en la vivienda de segunda mano, o también pues, que quiera decorarlo, que quiera reformarlo, etcétera. ¿Y a quién vamos destinados? Pues, como comentaba, cualquiera de nosotros, porque al final lo que pretendemos es que la inversión en vivienda en alquiler sea un proceso mucho más fácil y no tan tedioso como es ahora, ¿no? En el que no tenemos tiempo, suele bueno, pues tener muchos inconvenientes y en cambio nosotros lo que ofrecemos es un asesor personal que te va a acompañar en este proceso, ¿no?, desde la A a la Z. Y además lo que proponemos es que se pueda hacer de forma muy fácil, o sea, gracias a las nuevas tecnologías, ¿no?, la digitalización del sector, porque a través de nuestra app tú vas a poder seguir los diferentes, o sea, el proyecto en sí, pero también la reforma sin necesidad, si tú no quieres, de desplazarte al inmueble, y eso es muy importante porque sabéis que desde la búsqueda hasta la reforma lleva muchísimo tiempo. Muy, muy interesante y muy completo, la verdad. Para ponerle la guinda al pastel, nos diseñan el proyecto, tenemos operadores. Francesc, ¿quiénes son los clientes de Cave Home?
qué necesidades tienen y, si es el caso, ¿desde cuándo trabajáis con proyectos de co-living, co-housing o similares? Primero quería empezar que me ha encantado que 2 de las 3 intervenciones han hablado de mobiliario, interiorismo y decoración. Yo que soy un firme evangelizador de ese sector y creo que con esta tendencia ahorraremos muchas escenas que hemos visto, ¿no? Durante el confinamiento, de habitaciones que no estaban quizás aptas para enseñar o mostrar. Creo que es un gran avance. Cave, nuestro cliente es cualquier propietario individual que tenga una necesidad de moblar un espacio, interior, exterior y demás. Nosotros siempre decimos que trabajamos cada día y mucho para ser el líder en soluciones que den servicio al hogar del siglo XXI. Y estamos hablando de muchas formas que se están desarrollando y en cómo cambiará el hogar del siglo XXI. Desde compartir, hablamos de co-living y demás. Todo lo que está dentro de este paraguas es potencialmente cliente nuestro. Para ponerte ejemplos, trabajamos desde grandes cadenas hoteleras que están presentes en todo el mundo, a compañías de coworking, compañías de co-living, hasta el cliente final prescriptor. Aquí veremos con Ati cómo hemos trabajado. Ahora decíamos con David que tenemos que sentarnos porque podemos hacer muchas más cosas, pero dentro del espacio específico del co-living, creo que podemos estar de acuerdo que llevamos más o menos 10-12 años, ¿no? Desde que empezó en Estados Unidos la tendencia. Nosotros empezamos en este mundo en Asia, en Tokio y Corea, donde son 2 países muy importantes para nosotros. Y aquí en Europa, aparte de aquí en España, Madrid, Barcelona, hemos trabajado mucho en UK y ahora estamos en un proyecto en Alemania que nos alegra un montón, que es totalmente cradle to cradle, 100%, y que estamos entrando con la propiedad ya no solo en la prescripción de producto, sino en el diseño conceptual de todo el ecosistema de interiorismo. Y creo que es hablar ya de mobiliario antes incluso, ¿no? de empezar a construir la propiedad. Creo que este es un paso adelante muy importante. Sí, muy interesante, la verdad. David, continuemos un poco con el co-living. ¿Qué impacto puede tener el co-living en una ciudad como Barcelona? ¿Creemos que es sostenible a largo plazo? ¿Y qué evolución se puede anticipar en este segmento ante la previsión que tenemos ahora mismo, ¿no? De recesión, inflación, crisis energética? ¿Qué podemos esperar? Al final, el co-living como solución de alojamiento en una ciudad como Barcelona, lo que hace es facilitar la atracción de talento de altísimo valor. Es decir, si queremos crear ciudades donde la tecnología sea, donde las personas que trabajan en tecnología sean importantes, la creación de empresas tecnológicas o innovadoras sea importante, imagino además en el foro que estamos, que creo que sí que es importante, debemos darles soluciones de alojamiento también a estas personas, ¿no? El co-living, y nosotros así lo vemos porque son nuestros co-livers hoy, es decir, nuestros co-livers trabajan en tecnología, la mayor parte, trabajan en soluciones innovadoras, son flexibles, trabajan en empresas francesas que han venido aquí. Si no hay esas soluciones de alojamiento que sea fácil, rápido y relativamente económico para el nivel del valor añadido que le damos, pues difícilmente la ciudad podrá tener ese tipo de empresas y ese tipo de perfiles. Es decir, a nosotros el co-living ayuda mucho a atraer talento. Es sostenible. Por supuesto, al final hay que darse cuenta que el co-living lo que hace, entre comillas, es compartir. Y compartir es usar menos metros cuadrados por persona al final, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, nosotros, cada ejemplo, es decir, ¿cuántas horas usamos de nuestro salón? Es decir, nuestro salón lo usamos poquísimo. Es decir, me da igual el cuarto de baño. Es decir, si somos capaces de compartir cosas que tienen un alto valor, la verdad es que será al final mucho más sostenible, se necesitarán menos materiales y podrán vivir más personas dentro del mismo. Lógicamente, si están organizadas, si hay un nivel de convivencia, si hay unas normas, ¿no? Nosotros además creemos firmemente en las comunidades, creamos igual en Madrid, Barcelona, 15 eventos a la semana para que la gente se conozca, para que la gente se enriquezca, ¿no? Entonces, consideramos que es claramente sostenible. Y en un entorno de crisis el co-living va a ser mejor, peor, va a actuar mejor. En nuestra opinión, el co-living ahora mismo que hay una sobredemanda espectacular sobre la oferta es relativamente pequeña, creo que más de las 500 que hablaban al inicio de la presentadora, creo que hay unos cuantos miles, pero no deja la demanda de este tipo de servicios es muchísimo mayor que la oferta. Entonces, claramente sobre una crisis a nivel de los inversores resistirá mejor que algo que no haya tanta demanda, ¿no? De alguna manera. Entonces, creemos que la crisis del co-living está mejor posicionada, además tiene otros ciclos de inversión que otros tipos de activos, ya sea residencial, hotelero, retail o cualquier otro de real estate, ¿no? Muy bien. Vamos a contrastarlo un poco con el cohousing. Prudencio, ¿en qué lugares habéis desarrollado desde Vida Sostenible proyectos de cohousing? ¿Y qué beneficios tiene para el cliente y cómo impacta en el territorio, a diferencia del co-living?
Bueno, nosotros hemos empezado por Alicante, porque es el lugar donde vivimos, algunos de los miembros de la red de especialistas que componemos Vida Sostenible. Ganamos un concurso de la Generalitat Valenciana de Suelo Público y hemos llevado a cabo un proyecto que se llama Ágora, que en estos momentos ya tiene definido todo lo que es en sí, lo que van a ser los servicios comunes y las viviendas, y está actualmente en urbanismo en Alicante para la concesión de la licencia de obras y solventando algunos aspectos de lo que es la financiación, que como ya podréis suponer también siempre es un factor muy importante, ¿no? Estamos también en Barcelona, concretamente en Tarrasa, con un equipo de arquitectos trabajando y en contacto también tanto en Madrid como en Murcia, como en Valencia, como incluso en este momento también con personas de otros países interesadas en modelizar este proceso también, ¿no? En lo que respecta, digamos, a los beneficios, pues me alegra mucho poder compartir con vosotros que los beneficios son realmente importantes. En lo que respecta al beneficio personal, muchas personas lo que encuentran es que su propio proyecto de vida puede ser personalizado. O sea, el hecho de que los servicios comunes y la vivienda propia también, donde se va a vivir, uno pueda tener una incidencia directa y pueda decir a los arquitectos lo que necesita y cómo lo necesita, puede igualmente influir en el tipo de materiales, en la forma de bioconstrucción, por supuesto en el valor final. Todo esto hace que las personas se sientan mucho más a gusto con el lugar donde van a vivir. Desde el punto de vista social, el hecho de tener un grupo de personas afines va mucho más allá de lo que llamamos una comunidad de vecinos. O sea, aquí hay vecinos, hay amigos y hay también personas con las que se logra una relación muy íntima, muy cercana, hasta el punto de que entre ellas, entre algunas de ellas, llega a haber como un acuerdo tácito de colaboración hasta el final de sus días. En lo que respecta al tema económico, al beneficio económico, pues lo primero que hay que decir es que una solución de alquiler en cohousing lo que permite es que las personas puedan sumarse a un proyecto en el que, de acuerdo con el inversor o con el promotor, donde podamos crear su área de negocio, se van a poner de acuerdo para que sea una única cooperativa de usuarios la que trate con el promotor y con el inversor, puedan llegar a un acuerdo económico adecuado para ambas partes y además a muy largo plazo, 25 o 30 años calculamos. Siempre y cuando la persona, digamos, quiera continuar, esa es la parte de estabilidad, pero al mismo tiempo todo se prepara para que el propio grupo se recicle a sí mismo. Cuando hay una persona que tenga que salir por circunstancias de vida, otra persona de lista de espera pueda entrar, ¿no? Económicamente hablando también se produce un ahorro entre los propios vecinos, porque aprenden con el banco del tiempo a compartir servicios, aprenden a comprar juntos, aprenden a tener en las zonas comunes servicios de autogestión. Por tanto, son especialmente también llamativos los beneficios económicos. Y finalmente medioambientales, ¿no? O sea, las personas que se acercan a este tipo de solución suelen tener mucha conciencia social y medioambiental. Entonces, ya todos los proyectos se realizan de manera que tienen en cuenta el ahorro energético y un grado de autogestión energética muy alta también. En lo que respecta, digamos, a su impacto en el territorio, pues solo el hecho de que todo lo que son los materiales y la forma, digamos, en que se bioconstruye, la forma en que se autogestiona el propio proyecto, la influencia que suele tener en el propio barrio en lo que respecta a un nuevo modelo de vida donde la calidad de la vida cotidiana es mucho mayor, entendemos que supone para el medio ambiente y para su propio, digamos, zona donde están, una demostración empírica de que de verdad es posible vivir entre amigos de una manera estable y flexible. Realmente muy interesante y sobre todo escuchar que hay proyectos aquí bien cerquita que ya se están desarrollando. Tenemos ganas de poderlos ver. Hablando de desarrollo de proyectos, Beatriz, ¿vuestros proyectos son exclusivos de rehabilitación o también puede ser obra nueva? ¿Y qué ofrecéis a los inversores que otras empresas no estén ofreciendo a día de hoy? Nosotros nos centramos sobre todo en el mercado de segunda mano porque es donde hay un mayor desarrollo de esa, como decía, mayores oportunidades de inversión y de rehabilitación. Respecto a nuestros elementos diferenciales, yo destacaría tres. El primero es que
nosotros no ofrecemos solo inmuebles, lo que ofrecemos es un proyecto de inversión, ¿no? Evidentemente el cliente elige qué etapas quiere desarrollar de ese proyecto, pero ofrecemos desde pues, detectar esas oportunidades de inversión a, como he comentado antes, reformarlas, decorarlas y gestionar ese alquiler. Y yo creo que este es un elemento muy diferencial porque si entráis en nuestro, que os animo a que os descarguéis nuestra app, vais a ver que en la ficha de todo inmueble aparece pues, no solo el precio de ese proyecto, sino pues, por cuánto lo puedes rentabilizar, qué ingresos vas a tener por el alquiler, qué financiación puedes necesitar para este proyecto. Es decir, es una serie o también una información muy detallada de dónde se ubica ese inmueble, ¿no? De qué oportunidades ofrece la zona, por qué es interesante invertir ahí, en qué estado está la vivienda. Esto es muy importante. O sea, ofrecemos oportunidades de inversión y las explicamos, ¿no? Entonces, yo por un lado diría proyectos de inversión y no solo inmuebles. Por otro lado, esa profesionalización, o sea, ese asesoramiento personal, que un asesor se ocupe de todo ese proyecto, y esto creo que es muy importante. Y también esa profesionalización la llevamos a que nuestro equipo de asesores y de captadores son personas que trabajan sobre el terreno, que conocen muy bien la zona. Entonces, pues, por ejemplo, nuestro City Manager aquí en Barcelona, a lo mejor, pues, no sé, os acercáis cualquiera de vosotros y dices, no, mira, es que me interesa invertir en este barrio porque me gusta, etcétera. Entonces, él evidentemente te va a ofrecer esas oportunidades de inversión, pero también te va a asesorar y decir, oye, para la rentabilidad que tú quieres, a lo mejor es mejor plantear esta otra zona porque tengo estos inmuebles, ¿no? Y una tercera parte, yo creo que también es muy, muy interesante, es que gracias a la digitalización pues, podemos desarrollar todo ese proceso de una forma fácil y ágil. Esto nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Y al final yo creo que también es un valor muy interesante. Y me gustaría añadir, en relación a lo que comentabas, uno de los objetivos de Masteos es desarrollar proyectos de alquiler llave en mano que sean de calidad. Porque es verdad que yo creo que en esto el sector estamos dando una vuelta, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de esa necesidad de profesionalización, de esa necesidad de oferta de diferentes formatos, de oferta de vivienda, pero es verdad que en el alquiler todos sabemos que es un mercado pues, muy obsoleto porque el mercado inmobiliario español es muy antiguo y es necesario que entre todos pues, potenciemos la mejora de esa vivienda, ¿no? Que sean viviendas de calidad y accesibles. ¿Por qué? Y esto para nosotros, como decimos en nuestro lema, nosotros decimos en inglés Proud Investors, Happy Tenants, es decir, inversores orgullosos e inquilinos felices. Porque si ponemos viviendas de calidad, bien decoradas, bien gestionadas, vamos a conseguir que esos inquilinos sean más felices, que estén más tiempo y entonces nuestros inversores pues, alquilen por más tiempo y más rápido, claro. Totalmente de acuerdo con Beatriz. Por eso no paramos de hablar de revolución, de nuevos modelos de negocio, de nuevos modelos de vida, ¿no? Y de, sobre todo, nuevas formas de entender el alojamiento, que es muy importante. Francesc, ¿cómo los modelos alternativos han revolucionado vuestro negocio? Hablabas antes de que ya hace muchos años que trabajáis en Asia con modelos similares, pero aquí en España, ¿cuándo detectasteis la oportunidad y cómo lo habéis gestionado? Pues voy a hacer un poco de recopilación de lo que habéis ido comentando, porque creo que nosotros somos el final de la cadena y muchas de las cosas que se han dicho, objetivos, ¿no? Intereses que tenéis, y tenemos que hablar después. Porque sí, creo que bueno, yo es que os conozco mucho. Exacto. No, al final yo creo que fue paralela. Siempre digo que cuando estás liderando un negocio, la transformación y el cambio es constante, es innegociable. Con lo cual, cuando se presentan cambios tan relevantes en el modelo en cómo vamos a estar habitando. Antes hemos comentado, ¿no? En 2050, como el 70% casi de la población está viviendo en ciudades, hay que repensar cómo estáis haciendo, liderando proyectos como los vuestros, cómo vamos a vivir en estas ciudades. Nos estamos por detrás justo ofreciendo estas necesidades con las que os encontráis con los nuevos sistemas de habitaje. Y veníamos haciendo lo mismo ya para el cliente final. De hecho, es lo que venimos diciendo. La casa del siglo XXI tiene que ser el gran cambio. Si pensamos en el mueble como concepto general, nos lleva dando el mismo servicio los últimos 150 o 200 años. Ha cambiado algún diseño, más ligero, menos ligero, pero qué información nos da, ¿no? Qué confort, qué multifuncionalidad. No hemos evolucionado tantísimo, con lo cual hay grandes retos en este camino. Y aprovechando un poco toda esta revolución que hay en el mundo más B2B, que llamamos nosotros, ¿no? Son partners como vosotros, lo que fue crear una área interna dentro de la compañía.
Nosotros ya empezamos con el foco en B2B. Antes de lanzar la marca Keyfoam al cliente B2C, estamos ya con una presencia global a nivel de B2B. Y lo que tenemos básicamente es un equipo de Project Management que hacen el contacto y la dirección de todo el proyecto, un poco como los asesores que has comentado tú. Después tenemos un equipo de diseño específico de producto, es decir, lo que trabajamos junto con B2B es un nuevo edificio, un nuevo concepto. ¿Qué productos? Antes hablaba el compañero también de temas de personalización, pues cómo podemos adaptar las necesidades de ese espacio específico, no con productos estáticos que tengamos, sino cómo podemos personalizar los productos que hay. Y el tercer punto, para mí muy importante, es cómo también el interiorismo, los espacios, comunican mucho de una marca, de propiedades o demás. Hemos tenido a veces, ¿no? Vamos muchas veces a restaurantes, la restauración fue para mí el que empezó mucho este corriente, ¿no? Que en el espacio en sí, un poco en el continente, ya te estaba diciendo muchas cosas que luego se complementan con el plato que te servían. Con lo cual, hay un equipo específico casi más a la par del concepto de interiorismo y definir un poco lo que es objetivos estratégicos del proyecto, cómo los trasladamos al espacio de interiorismo. Que aquello que le contamos en una landing o le comenta al comercial, cuando entras dentro de la propiedad, sigas viendo el mismo discurso con el que empezaste. Con lo cual, para mí es una parte muy relevante que trabajamos cada vez más. Por supuesto. Bueno, ahora que ya hemos hablado un poco en detalle de proyectos, desarrollos, co-living, co-housing, hablemos de números. David, ¿es rentable el co-living? ¿Cuál es el perfil de inversor actual del co-living y cómo Ático consigue llegar a las rentabilidades que nos exigen? Bueno, nosotros tenemos varios tipos de propietarios, desde pisos grandes que suelen ser personas físicas o pequeñas sociedades, pequeños family offices, pero quizá los más importantes son, tenemos también edificios donde normalmente hacemos contratos de gestión y ya son family office, constructoras, empieza a haber algunos fondos interesados, ¿no? La rentabilidad, claro, en tanto que tenemos unas ocupaciones ahora del 100% y probablemente y todo el año tenemos 100%, ahora operamos unas 150 habitaciones, tenemos en el pipeline unas 500 y negociando pues 2.000-3.000 más. Claramente los números salen muy a favor si lo comparamos con residencial, si es lógicamente el activo adecuado. No todos los activos son adecuados para co-living, ¿no? Pero si el activo es adecuado, normalmente la rentabilidad es sobre residencial, pues suele ser pues, un 30 o un 40% el NOI que hablan los expertos en real estate, ¿no? El neto que se lleva el propietario, un 30 o un 40% más de si lo dedicara a puro residencial alquiler, ¿no? Entonces, claramente es rentable, lógicamente el porcentaje depende a qué precio has comprado y cuánto te gastas o cuánto eres capaz de ser eficiente en la remodelación o la adaptación del activo, ¿no? Pero en general sí que es un modelo bastante rentable comparado con el residencial. ¿Y cómo Ático consigue? Nosotros al final no nos creemos como real estate, ¿no? Aunque somos operadores de co-living, somos operadores de coworking hace bastante más tiempo y bastante más grandes, y también tenemos una aceleradora de startups, ¿no? Al final todo lo que une esto es las comunidades. Tenemos diferentes comunidades, miles de personas, igual 4 o 5 mil personas que están en nuestras comunidades de alto valor, es decir, personas muy formadas, con ganas de hacer cosas, flexibles, internacionales. Y básicamente lo que les damos es un valor añadido sobre ello, ya sea sobre el propio espacio, ofrecerle más cosas, mejores, más flexibles, o por nuestra organización de eventos, de actividades que de alguna manera complementan, ¿no? También nos basamos mucho en la experiencia de nuestros co-livers o nuestros coworkers o nuestros labers que llamamos, en tanto que los clientes están contentos. El modelo de recomendación, que ahora básicamente en co-living, por ejemplo, el 50% de los nuevos co-livers que entran es por recomendación, es decir, recomendación de otros co-livers o coworkers, y entonces esto se nos hace relativamente fácil, es decir, porque al final tenemos una estructura muy grande y que estamos focalizados en que la gente esté muy contenta, y si no está contenta, hacemos para que estén contentos, ¿no? Entonces, eso es al final lo que nos da ocupaciones muy altas y lo que hace que consigamos rentabilidades más altas, ¿no? Muy bien. Y Prudencio, cuéntanos, ¿tiene sentido un build to rent para cohousing? ¿Qué rentabilidades nos pide un inversor? Pues tiene muchísimo sentido, como espero saber explicar ahora, ¿no? A ver, tan acostumbrados estamos al individualismo que parece que de partida necesariamente hay que pensar en una persona o en una familia que está buscando una solución. Los seres humanos somos seres sociales, como todos sabemos.
y nuestra felicidad pasa también por nuestro entorno. Entonces, pensar en crear edificios para comunidades saludables y colaborativas que durante todo el proceso de inversión, para minorar el riesgo del inversor o del promotor que lo lleva a cabo, esas comunidades se consoliden, consigan en definitiva ser, digamos, tan nutritivas, tan atractivas, que permitan tener una lista de espera que se pueda, por tanto, ir entrando y saliendo de acuerdo como se necesite, hace que la gestión para el inversor o para el promotor se simplifique muchísimo, hasta el punto también de que suele ser la propia comunidad la que se ocupa del mantenimiento del edificio. El acuerdo, por tanto, entre el inversor promotor y la comunidad de usuarios supone que hay una entidad jurídica, una cooperativa de usuarios que negocia con el promotor inversor y que le garantiza a través de fondos de reserva internos y a través de seguros complementarios que va a tener su rentabilidad segura. La rentabilidad la calculamos, depende de los casos, entre un 4 y un 6% anual. Si hablamos, por tanto, de que pueden ser contratos a 25 o 30 años perfectamente prorrogables, pues estamos hablando de una rentabilidad interesante a largo plazo y sabiendo que es gestionada por la propia comunidad con ayuda de los profesionales que lo asistimos. Ahí, por tanto, lo que vemos es que estamos abriendo una posibilidad desconocida en España para que promotores e inversores digan: si yo puedo hacer el próximo edificio en alquiler y puede ser una comunidad que estoy viendo cómo se gesta, que estoy participando en ver cómo se va definiendo, qué personas son las que van a participar, si me siento con estas personas con ayuda del equipo profesional para ver realmente lo que quieren y decidimos crear un edificio que tenga servicios comunes y viviendas para un colectivo concreto, garantizándome yo como promotor y como inversor o como inversor que ese edificio, si pasado mañana tengo la necesidad de venderlo, pueda seguir siendo especialmente útil, mucho más que un edificio de viviendas solas de alquiler, pues esto lo que hace es que cuadra el círculo. O sea, hace en definitiva que el planteamiento a partir de ahora pueda ser tremendamente interesante para promotores y para inversores. Esa es nuestra experiencia. Muy bien, gracias, Prudencio. Beatriz, en vuestro caso, ¿en España es más fácil o es más difícil que en otros países la inversión alquiler llave en mano? ¿Y por qué en Masteos es tan importante la sostenibilidad y la renovación energética? A ver, yo creo que en todos los países europeos invertir en vivienda de alquiler es un proceso cuanto menos complicado, ¿no? Pero es verdad que hay pues, algunos países, como es el caso de Francia, donde existe una cultura inmobiliaria que explica que, por ejemplo, allí el 30% del total de operaciones de compraventa que se realizan están destinadas a la inversión en alquiler, ¿no? Y en cambio en España tan solo un 10%. Y estos son datos que llaman mucho la atención porque somos un país muy apegado a la propiedad, pero es verdad que, bueno, pues precisamente por esas trabas, por esa inseguridad también muchas veces a la hora de alquilar, ¿no? Impagos, ocupación, etcétera, pues esto retrae a muchas personas que se plantearían una inversión que es segura y que si hay agentes como nosotros que te lo hacen más fácil y se ocupan de todo, pues puede ir a más. Esto para nosotros es la oportunidad de España, porque en un país donde se necesitan entre 2,5 millones de viviendas en alquiler para hacer frente a la demanda, donde vemos que bueno, el residencial, pese a lo que comenta, que me han parecido datos demasiado, hay que ver con qué se compara, pero ofrece rentabilidades muy altas, porque según nuestros datos, por ejemplo, un Barcelona o un Madrid ofrecen unas rentabilidades del 4 o 4,5%, ¿no? Pero, por ejemplo, un Valencia un 6%. Y son ciudades que ofrecen rentabilidades mucho mayores que un París, que un Londres, y esto evidentemente pues es un atractivo para esos inversores, no solo extranjeros, sino también nacionales. Y respecto a la eficiencia energética y la sostenibilidad, es lo que comentaba antes. Yo creo que entre todos necesitamos profesionalizar este mercado, pero necesitamos desarrollar vivienda de más calidad, más accesible y más sostenible. Y esto para nosotros es un pilar fundamental y está dentro de todos estos proyectos que os comento de reforma. Para que os hagáis una idea, ahora mismo Masteos en Francia, que es el país donde nació, ¿no? Hace 3 años, en 2019, hacemos
una media de 250 operaciones de inversión al mes. El 90% de ellas necesitan reforma. Y esto, trasladarlo a un mercado como el español, donde, como explicaba antes, un mercado muy obsoleto, porque el 80% de la vivienda es anterior al año 1980, pues tiene un potencial aún mayor. Y a esto hay que añadir, porque me venía a la cabeza mientras te escuchaba, es que ahora surge una nueva oportunidad y es la llegada de los fondos Next Generation, que para todos los que estamos aquí también nos va a ayudar a esa profesionalización, a ese desarrollo de esa vivienda de calidad y sostenible que necesitamos en nuestro país. Muy bien, Beatriz. Francesc, para acabar de concluir, nos has comentado un poco cómo han afectado los modelos alternativos a vuestro negocio, cómo habéis crecido. Explícanos qué papel juega realmente el interiorismo en todos estos proyectos y qué creéis que aportáis vosotros a estos modelos alternativos, cómo podemos ir de la mano para continuar creciendo, hacer viviendas de más calidad, como dice Beatriz, y seguir evolucionando. Sí, no quiero repetirme en exceso lo que he comentado antes. Para mí hay una parte, justo lo que ha mencionado Beatriz, que es la parte de profesionalización. Creo que el hecho de que haya mucho más alquiler, casi podemos decir casi corporativo, ¿no? O profesionalizado como oferta en el mercado, hace que el cooperar entre equipos de interiorismo, de conceptualización de los espacios y demás, muy a priori casi de la construcción del edificio, lo que hace es profesionalizar un poco nuestro sector. Nosotros cuando nos sentimos casi más cómodos trabajando. Entonces hablamos con David, ahora tiene varias promociones para trabajar. Digo, aquí es el punto donde casi tenemos que empezar a trabajar o a hablar, porque depende de cómo situas un tabique, cómo dar la luz indirecta casi, ¿no? al comedor o al salón, que luego tiene un efecto muy importante en la comodidad, en el confort del usuario de las viviendas. Nosotros, crecimiento que estamos muy contentos que hemos tenido, también aprovecho para desmitificar un poco, o sea, en el 20, aunque aparecimos el sector en todas las portadas, se vendieron menos muebles a nivel global que en el 19, y en el 21 vendimos a nivel global, el sector en el mundo los mismos que en el 19, con lo cual es un sector que tiene aún un peso muy importante en la distribución física. Crecieron mucho players online, nosotros crecimos junto con ellos, pero es un sector que no ha crecido tanto en cuanto a volumen. Sí que está previsto que crezca a futuro por toda la construcción que hay por hacer a escala global. Con lo cual, para cerrar un poco este punto simplemente, la parte de profesionalización, de trabajar con equipos, como decía antes, desde project management, desde personalización de productos y diseño específico de productos para promociones, y la parte del conceptualizar un poco el interiorismo junto con los equipos de percepción de marca, de confort y demás. Es casi un proyecto holístico más que prescripción de producto proveedor-cliente, y ahí es donde nos sentimos más cómodos y es una de las palancas que están famosas aquí en Barcelona, ¿no? de mencionar que más nos ha ayudado a crecer durante esos últimos años, seguro. Bueno, creo que se nos empieza a acabar el tiempo. Como habéis podido ver, hemos hablado, como decía antes, de revolución, de evolución, de mejorar el sector real estate, que estamos un poco obsoletos, somos un poco prehistóricos en España aún. Pero bueno, tenemos muchos proyectos que están surgiendo, muchos que ya están súper establecidos y que al final nos dan una mejor experiencia de vida a todos los usuarios, ¿no? Ya seamos familias, seamos jóvenes emprendedores, seamos estudiantes, ¿no? Por lo tanto, felicidades por vuestros proyectos, espero que continúen creciendo y que el real estate al final evolucione como se merece. Muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta antes de acabar, porque David decía, los datos son mayores los que nosotros barajábamos, ¿no? Son más de 500 camas de co-living aquí en España. ¿De qué datos estamos hablando y cuál es la proyección? Como todo, hay las fronteras para definir lo que es un co-living frente a una residencia de estudiantes para un piso compartido no son netas o no son claras, en algunos casos. Pero yo creo que estaríamos ya, sobre todo en operadores profesionales como nosotros, como la moderadora, yo creo que habrá fácilmente 2, 3, 4.000 actualmente ya en España, ¿no? Fácilmente, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, ¿no? Siempre mirándolo con una amplitud de miras, es decir, porque el co-living es una palabra americana que define un concepto, claro, y ese concepto existía ya en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaríamos hablando de más de 5.000, pero hay proyectos actualmente en Madrid, algunos aquí Valencia, Málaga, ¿no? También de miles de habitaciones, es decir, hay algunos de 1.000, 1.200, 1.300 habitaciones que saldrán dentro de 2 o 3 años. Sí, hay proyectos bastante grandes. Entonces, en los próximos 5 años, ¿de qué cifras crees que podremos estar hablando? Yo creo que hablando? estamos creciendo a un 100% anual, es decir, fácilmente igual llegamos a 50.000, a 30, cosas así. Pero bueno, habrá que verlo.
Bueno, pues 50.000 está muy bien, es un sector que va a estar creciendo. Decía Beatriz también que ahora mismo solo el 10% de las inversiones se destinan a la vivienda de alquiler, así que en este caso también una cifra amplia para seguir creciendo si lo comparamos con el resto de países europeos. Se necesitan 2,5 millones de viviendas de alquiler, es otro de los datos importantes con los que nos quedamos en el sentido de este crecimiento al que vamos. Francés también señalaba la importancia del interiorismo en estas viviendas y relacionada con la captación de talentos. Si esas viviendas son atractivas, nos sentimos a gusto, la gente se va a quedar en ciudades, pues, por ejemplo, como Barcelona, como Madrid o incluso otras. Valencia, Málaga, también leía que estaban yendo en ese camino. Otra de las conclusiones con la que nos quedamos es la rentabilidad. Decía Prudencio, el build to rent tiene sentido, la rentabilidad también es interesante a largo plazo, se abre una posibilidad desconocida en España y de hecho pues para eso estamos hoy aquí, para conocer cuál es la radiografía del co-living y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido muy interesante y seguiríamos hablando de estos nuevos modelos de vivienda. Tenemos que seguir con otra sesión, así que nosotros lo dejamos aquí. Damos las gracias a todos los ponentes y a Laia Comos, que ha moderado esta sesión, y continuamos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.